vamos a empezar a compartir lo que sería nuestra pantalla. Y voy a utilizar el Word como es habitual en nuestras clases, como si fuera mi pizarrita. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el modelo de referencia OSI, ¿no? Aunque no es exactamente parte del currículo de materia, me parece que es bastante importante para lo que es el manejo de redes ópticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguito de enrutamiento, alguito de redes tenemos que saber. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta que este modelo tiene 7 capas, ¿ok? Las cuales están distribuidas de la siguiente manera, ¿no? La capa 1 es la inferior y vamos a ir subiendo en prioridad hasta llegar a la capa 7, que es la que tenemos más cerca como usuarios, ¿no? La más básica es conocida como capa física, enlace de datos o simplemente enlace, la capa 2, la capa 3 es la capa de red, la capa 4 sería la capa de transporte, la capa 5 sería nuestra capa de sesión, la capa 6 la capa de presentación y finalmente la capa 7 nuestra capa de aplicación, ¿no? Entonces, en los años 60, 70 estamos hablando de que se incorpora este modelo de referencia de tal manera que nosotros vamos a cualquier dispositivo que se conecta a una red, ya sea local o de larga distancia, la podemos circunscribir en lo que sería nuestras 7 capas, ¿ya? Cada una tiene su razón de ser. Por ejemplo, la capa física tendríamos que se trabaja directamente, como su nombre lo indica, con toda la parte de medios de transmisión que ya hemos analizado en su momento, ¿no? La capa de enlace de datos es, como su nombre lo indica, la capa que nos va a servir para realizar lo que sería la comunicación o el descubrimiento de si está o no está conectado a un dispositivo de red, ¿no? Es aquí donde vamos a reconocer las tarjetas de red, por ejemplo, los puertos de los enrutadores, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a poder identificar esos puertos, ¿no? Está el puerto 1, en qué posición está, ¿ya? Luego tendríamos la capa de red. La capa de red, como su nombre lo indica, nos va a permitir lo que es el direccionamiento físico, ¿no? De tal manera que nos da, por un lado, origen, destino y trayectoria, y por otro, hablando de trayectoria, nos va a indicar la ruta o por dónde se va a ir, ¿no? Aquí es muy importante porque es la parte que nos va a manejar la canalización en redes de telecomunicaciones, ¿no? Los canales de red estarían directamente ahí. ¿Ok? Tendríamos lo que es la capa de transporte. Esta capa, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es paquetizar la información de tal manera que nosotros vamos a poder utilizarla directamente en fracciones que van directamente acorde a lo que va a ser llevado a través de la red, ¿no? Especialmente ahora es común, por ejemplo, descargar a través de internet DVDs enteros. El otro día para uno de los cursos he descargado un DVD de 8 gigas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando a llevar clases como ustedes de esta parte, esos 8 gigas nos tardaba un par de días en bajar. Actualmente se lo hace en 20 minutos, aproximadamente, obviamente dependiendo la conexión de red que tengan, ¿no? Entonces, eso se necesita cortar sí o sí, ¿no? No puedes enviar los 8 gigas de golpe. Entonces, se va a cortar de acuerdo al tamaño de paquete que vamos a manejar, ¿no?
en lo que es, por ejemplo, la capa de sesión, como su nombre lo indica, establece la comunicación extremo a extremo en la red, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que la capa de sesión nos va a permitir a nosotros establecer la comunicación entre el transmisor y el receptor final, ¿no? Por ejemplo, cuando usted hace una llamada a lo que se refiere a un número de teléfono, ¿no? Entonces nosotros sí o sí vamos a establecer sesión cuando el otro extremo realmente levante el auricular, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros vamos a permitir que, que se pueda, por ejemplo, ahorita estamos actualizando, está reconociendo que efectivamente mi impresora tiene un firmware que necesita ser actualizado, ¿no? Entonces, se está estableciendo una sesión entre los dos equipos de tal manera que pueda funcionar directamente nuestro dispositivo. Es que no debería estar, voy a cancelar porque no es pertinente en este momento hacerlo. ¿Ya? La capa de presentación nos va a permitir manejar lo que es la sintaxis, es decir, la forma en que se va a presentar directamente nuestros dispositivos, ¿no? O nuestra comunicación, dependiendo de lo que nosotros veamos. Entonces, como su nombre lo indica, nos va a indicar cómo y cuál es el formato, cuáles son las variables, etcétera, que van a ser transportadas luego. Y finalmente, la comunicación con el usuario final es justamente la capa de aplicación. En esta capa nosotros directamente vamos a poder lograr darle un sentido a la comunicación. Por ejemplo, digamos a través de Internet, no es lo mismo lo que estamos haciendo ahorita, una videoconferencia, que un correo electrónico o navegar una página web para un usuario, ¿no? Pero al final de cuentas, para lo que es el transporte a través de las redes, es lo mismo, ¿no? O sea, yo sigo transmitiendo bits, bytes y paquetes y datagramas, ¿eh? Pero no es lo mismo cuando nosotros ya le damos un sentido a esta aplicación, ¿no? No es lo mismo hablar que escribir, no es lo mismo ver un video que es estar en una videoconferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque los paquetes son similares, las aplicaciones son similares, el sentido como tal se le da a nosotros directamente con esta cosa, ¿no? Ahora, en este mismo sentido, nosotros vamos a tener para estas 7 capas lo que sería directamente la comunicación como tal, ¿no? Entonces, vamos a suponer dos dispositivos que se van a comunicar con las mismas 7 capas, ¿no? Entonces, esencialmente hay dos tipos de comunicación que podríamos tener. Una comunicación entre capas del mismo nivel y una comunicación entre capas adyacentes, es decir, entre una capa superior y una capa inferior. ¿No? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos dos tipos de comunicación. ¿Ya? A la primera comunicación, vamos a eliminar esto de acá. Entonces aquí vamos a tener el primer dispositivo. Y aquí nuestro segundo dispositivo, ¿no? Entonces hemos dicho que nosotros vamos a tener dos tipos de comunicación entre estos dispositivos. Una comunicación la vamos a llamar una comunicación entre dos capas del mismo nivel. Por ejemplo, la comunicación entre las capas 3, capas de red, ¿no? A esta comunicación
entre capas del mismo nivel, la denominaremos protocolo, ¿no? Esto según OSI, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el protocolo? Un protocolo no va a ser más que la comunicación entre capas del mismo nivel, entre capas de red, entre capas de transporte, entre capas de aplicación, presentación, etc. Entonces va a haber protocolos de capa 7, vamos a tener protocolos de capa de sesión, protocolos de capa de transporte, de red, de enlace de datos, etc., ¿no? Por otro lado, nosotros podemos tener la comunicación entre capas de distintos niveles o adyacentes. Eso le vamos a denominar servicio. Entonces vamos a denominar servicio a la comunicación entre capas adyacentes. ¿No? Es decir, por ejemplo, la comunicación entre capa de presentación y capa de sesión. ¿No? Por ejemplo, esta de acá será un servicio. ¿No? La comunicación entre estas dos capas que nos va a permitir establecer, por ejemplo, lo que sería un servicio para cada uno de ellos. Obviamente tendríamos un servicio característico que nos va a permitir el manejo dependiendo de lo que serían las características de cada una de estas capas. Por ejemplo, digamos, una característica típica de la capa de red del servicio es el direccionamiento y transporte, direccionamiento y ruta, perdón. En lo que es la capa de transporte sería la paquetización, ¿no? Una cosa importante en este tipo de modelos de capas es que no existe una independencia entre estos, ¿no? Es decir, para hacer una conexión de capa de aplicación va a tener que pasar físicamente por las 6 capas inferiores y volver a subir por las 6 capas inferiores para llegar a lo que es la aplicación. No es que sean realmente independientes la comunicación cuando hacemos un establecimiento de protocolo, por ejemplo, como lo que estábamos haciendo hace un momento acá, ¿no? Un protocolo de red implica que va a tener que utilizar servicios de enlace de datos y de la capa física, ¿no? Tanto del dispositivo de entrada como el dispositivo de salida. ¿Ok? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos que se maneja el modelo de referencia. Otra cosa interesante es que cada uno de estos va a tener sus distintos protocolos, hemos dicho, ¿no? Vamos a eliminar estos de acá. Y vamos a decir, aquí tenemos, por ejemplo, protocolos de nivel de aplicación, ¿no? Título también. Y tendríamos, por ejemplo, protocolos de correo. Web. Podríamos tener protocolos de archivos, protocolos multimedia, etcétera, ¿no? A nivel de presentación podemos tener nivel gráfico o nivel de texto.
protocolos de sesión. Session Transfer Protocol, por ejemplo. Protocolos de transporte. Aquí podemos poner, por ejemplo, protocolos como lo que serían el TCP, el UDP. Estoy utilizando la mayoría de protocolos de IP, ¿no? Aquí a nivel de enlace de datos, por ejemplo, podemos trabajar con Frame Relay, TM, etcétera. A nivel físico, por ejemplo, podemos utilizar fibra, ya que estamos en la materia, ¿no? Protocolos que nos van a permitir el manejo en las distintas plataformas. Obviamente aquí donde vamos a poder entrar en muchos servicios sería directamente acá, ¿no? En lo que está en rojo. De tal manera que nosotros podamos efectivamente tomar en cuenta una cantidad de aplicaciones y cada vez van a ser más, ¿no? Basta buscar, por ejemplo, en la web, si decimos ahí puertos bien conocidos, ¿no? Y nosotros vamos a poder encontrar una serie de puertos bien conocidos, ¿no? Que van a ser enumerados directamente dependiendo del servicio, ¿no? Por ejemplo, hace un rato estaba escribiendo el servicio POP, ¿no? El POP es el puerto 110, ¿no? Teníamos el DNS, por ejemplo, que es el puerto 53, ¿no? Por eso los llama bien conocidos, porque efectivamente son protocolos que se van a manejar siempre con ese servicio, ¿no? El puerto, por ejemplo, web es el puerto 80. Si nosotros nos vamos a puertos más arriba, por ejemplo, podemos hablar del puerto 1000 como WebMin, o podemos hablar de la conexión virtual del BNC a través del 5700 y 5800, o podemos hablar, por ejemplo, el proxy de HTTP, el 3128, a través de lo que es Linux, 587 para lo que es el SMTP seguro, el 995 y el 993 para también correo electrónico seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como estos hay montones más, ¿no? Obviamente nadie se va a saber de memoria o no es necesario que se sepan de memoria lo que es la comunicación de cada uno de estos puertos, ¿no? Tal vez algo interesante sería tomar en cuenta, por ejemplo, las unidades de datos que podrían tener cada uno de estos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí podemos hablar de la capa. Y aquí podríamos hablar de la unidad de datos. A ver, vamos a referenciar unos cuantos más. Que no con rojo para que resalte mejor. Le ponemos un negrito. Entonces, por ejemplo, la capa de aplicación vamos a tener la unidad de datos de aplicación. Lo mismo vamos a tener para lo que sería la unidad de datos de presentación, la unidad de datos de sesión para cada una de estas capas que están aquí. A nivel transporte, ya estamos hablando de lo que son paquetes, ¿no? En nivel de red estaríamos hablando de datagramas y aquí en enlace, tramas, y finalmente en la capa física estaríamos hablando de bits, ¿no? Entonces, esencialmente aquí tendríamos lo que es un resumen de lo que es el modelo de referencia OSI.
Y sobre ello estaríamos tomando en cuenta la base para lo que sería, por ejemplo, las redes IP. O si quieren, redes TCP/IP. ¿No? Esencialmente lo que van a hacer las redes TCP/IP es utilizar la misma idea de OSI, pero vamos a reducir esta cantidad de capas a solamente 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas redes TCP/IP? Ya no tendríamos estas 2 capas, ¿no? Entonces, esta va a ser una única conexión. Luego tendríamos que tampoco vamos a tener estas 2 capas y va a ser una única. Entonces, como pueden ver, obviamente, en este modelo tendríamos solamente 4 capas, ¿no? Entonces, en esta capa la vamos a llamar la capa de interred, ¿no? O en inglés, capa internet. La capa de aplicación, en realidad, lo que va a hacer es tomar, bueno, sería interesante agarrar esto. Vamos a chequearlo, cómo sería la relación. Los protocolos siguen existiendo. Entonces decíamos, esto no va a haber. Esto tampoco. Y esto tampoco. Entonces quedaría de esta manera. Vamos capa por capa. Finalmente esta de acá. Okay. Y vamos a colocar las rayitas que faltan acá para que veamos la relación, ¿no? Entonces, como pueden ver, obviamente estas son las mismas, ¿no? Pero estas tienen una configuración única, ¿no? En ese sentido, tendríamos que esta sería nuestra capa de aplicación. Ahora, ¿por qué lo marcamos de esa manera? ¿No? Resulta que la capa de aplicación en TCP/IP va a cumplir las mismas propiedades de la capa de aplicación, de la capa de presentación y de la capa de sesión, ¿no? O sea, no es que desaparecen estas funcionalidades, sino que se vuelven una sola, ¿no? En el caso de la capa de transporte, de la misma manera, ¿no? La capa de transporte toma las posibilidades de la capa de transporte, la capa de red también toma las mismas de la capa de red, eso no habría mayor variación.
Y la capa de interred toma lo que sería la capa de enlace de datos y la capa física. Más o menos un moradito. Entonces, de esa manera estaríamos coloreando, entre comillas, lo que sería la relación entre estas capas. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Esencialmente, nosotros para lo que es fibra tenemos que manejar bien lo que es la capa de red, ¿no? Y en la capa de red, si ustedes recuerdan, para TCP/IP, pues hemos puesto de esta manera, ¿no? Utilizamos lo que es el protocolo IP, ¿no? Y entonces el protocolo IP esencialmente en la actualidad tenemos que se manejan dos versiones, ¿no? Por ejemplo, lo que es IP. IP versión 4, que esencialmente tiene 32 bits. Y tenemos IP versión 6, que va a cuadruplicar la cantidad de bits que se maneja. Aunque inicialmente era ambigua esta cuestión, permite que tengamos otras propiedades, además de la cantidad de direcciones, ¿no? Entonces, mientras que esto nos daba 4 millones de direcciones, aquí tenemos bastantes más, ¿no? Simplemente hacer el cálculo. ¿No? Y decimos 2 elevado a la 128 y vamos a ver que tenemos esta gran cantidad de direcciones, ¿no? 3.4 por 10 a la 38. Mientras que tenemos 4 millones aproximadamente cuando hablamos de 32 bits, ¿no? 4.000 millones. En ese sentido tenemos una mayor cantidad de direcciones. Pero otra cosa interesante es que nosotros acá en IP versión 6 podemos hablar de un nuevo concepto que solamente se tomaba en redes de comunicaciones o telecomunicaciones, no basadas en datos, ¿no? Que es la calidad de servicio, cosa que aquí solamente podía trabajarse con lo que era el mejor esfuerzo, ¿no? Yo les recomiendo que puedan visitar esta paginita, protocols.com. Que es una paginita que la ha creado esta empresa Radcom y que nos permite directamente chequear lo que sería distintas soluciones.
Aquí, por ejemplo, podemos chequear lo que es IPv4. Bueno, parece que la han restringido a solo usuarios. IPv4 con RFCs, entonces buscaremos. ¿No? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las RFCs. Que nos van a dar directamente el manejo de lo que son cada una de las características. Estos dos son del IPv4. Lo malo es que este es un poquito más difícil de digerir que la que teníamos en RADCOM. Qué pena que han restringido el acceso. ¿No? Entonces, aquí nos dan la definición de cómo funciona, las operaciones, etcétera. Y están hechos así como en formato texto para que lo puedan navegar incluso en equipos que no están con navegadores gráficos, aunque cada vez es más difícil que se vea algo así. A los inicios de Internet está bastante común. Esta es su actualización. Esta es la diferencia de IPv6. La tecnología. Tal vez lo más interesante es el cambio de cabecera, ¿no? Si ustedes chequean acá en IP versión 6, estaríamos hablando de una cabecera de 128 bits, ¿no? Para lo que son los puntos de direccionamiento, ¿no? Mientras que acá tendríamos, a ver si encontramos la cabecera. La ruta aquí está. Entonces sería la cabecera que está manejada en lo que sería el datagrama, ¿no? Tal vez podemos comparar la versión, primero que nada, que se mantiene acá, lo que es el manejo de tráfico. Aquí es manejado como el tipo de servicio. Lo que sería el payload, aquí directamente no se tiene, porque supuestamente aquí directamente viene todas las especificaciones en IPv4, en cambio en IPv6 entra un poquito más en detalle, ¿no? Lo que es manipulado. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos chequear en la sección 6 un manejo de datos de flujo de 20 bits, ¿no? Donde aquí podemos chequear todas las características que se puede tener en esa característica. Bueno, si quieren meterle un poquito más de profundidad a lo que sería el protocolo IP, pueden leer las RFCs que les acabo de mostrar, ¿no? Ahí hablamos de lo que es mejor esfuerzo y de calidad de servicio, como les decía hace un momento, ¿no? Me voy a ir por la parte de direcciones, ¿no? Y voy a entrar en la que es más sencillita. Los conceptos se van a propagar, obviamente, también, pero que es la IPv4, ¿no? Esencialmente, como hemos visto hace un momento, nosotros vamos a tener 4 bytes, ¿no? Que nosotros lo podemos llamar aquí X1, X2, X3 y X4, por ejemplo, que cada uno va a trabajar con 8
8 bits, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de x1, podemos hablar de clases. Vamos a decir que es de clase A, de clase B o de clase C, dependiendo dónde está x1, ¿no? Entonces, vamos a poder aquí decir 0 es menor o igual que x1. Que es 127, entonces decimos que es clase A. Si hablamos de clase B sería desde 128 hasta 191. Mientras que clase C vamos a tener que es de 192 hasta 223. Hay más clases, la clase D, la clase E, etcétera, pero ya no se lo coloca como direcciones como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos esencialmente que se le puede entregar esas direcciones a lo que serían las distintas clases. Ok, entonces, ¿cómo esto funciona? Nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí tengo el softwarecito, el Cisco Packet Tracer, ¿no? Que nos permite hacer simulación de redes, ¿no? Vámonos por lo básico, ¿no? Por ejemplo, colocar dos computadoras para que se puedan conectar entre sí, ¿no? Entonces, para ello hacemos lo que hemos fabricado, un patch core cruzado, por ejemplo, y vamos a conectar entre estas dos. Para lograrlo, lo que tenemos que hacer es configurar las direcciones IP. Voy a configurar en este caso la configuración IP versión 4, ¿no? Entonces tendrían que estar dentro de una de estas tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Otra cosa interesante es que lo vamos a dividir en pedazos esto, ¿no? Permítame que lo pongamos de colores. Entonces, por ejemplo, pondremos aquí un verdecito para lo que va a identificar la porción de red. Entonces, este X, por ejemplo, lo vamos a denominar porción de red, ¿no? Y tiene que ser igual en cada equipo que se tiene en la red. Bueno, y te dirán, ¿qué pasará con estas otras X? Estas lo vamos a denominar la porción de host o equipo. Esas tienen que ser distintas en cada equipo de la red, ¿no? Entonces, mientras que la porción de red tiene que ser idéntica en cada equipo de la red, la porción de host es distinta en cada equipo de la red. Uno puede tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, las elecciones que vamos a tener aquí en un par de semanas.
todo, bueno, aquí 11 días, ¿no? Todos los equipos que están en la red tienen que tener la misma porción. Toda la gente que va a votar tiene que tener cada entidad, por ejemplo. Y todo equipo tiene que tener una dirección IP distinta. Toda persona tiene que tener una carnet distinta, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar 192, 168, 15 y lo que tendríamos que tener en la otra es un equipo algo similar, pero no puede ser 5, sino tendría que ser otro número, por ejemplo, 7, ¿no? Entonces, en estos dos, nosotros vamos a tener una comunicación. ¿Cómo podemos verificar esa comunicación? Por ejemplo, nos vamos aquí al comando y podemos escribir el comando ping y le escribimos la dirección IP de el otro equipo, que sería 192, 168, 17, que es lo que hemos puesto, y si está bien configurado, la red nos va a responder efectivamente al otro equipo, ¿no? Obviamente esto no funciona tanto en todos los equipos porque este es un comando que pueden utilizar los hackers para atacar y descubrir cosas dentro de su red, ¿no? Entonces, generalmente enrutadores y algunos equipos nomás tienen habilitado ese puerto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos correr eso en la máquina real, ahorita estoy conectado a internet porque si no, no podríamos estar hablando con ustedes. También le puedo hacer ping a cualquier otro equipo en la red, por ejemplo, a Google, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Google me va a responder, ¿no? Noten ustedes que está convirtiendo a una dirección IP, en este caso versión 4, que nos dice efectivamente que está respondiendo, en este caso, Google, ¿no? Si nosotros copiáramos esta dirección IP y la ponemos, por ejemplo, aquí, se va a abrir la página de Google, ¿sí? Veamos otro ejemplito con lo mismo. Voy a pinguear, por ejemplo, a entel.bo. A ver si responde. En este caso debe estar cortado. Veremos. Pero me ha respondido con esto de acá, ¿no? Si yo copio esta dirección IP y coloco aquí arriba, entonces se abre justamente entel.bo. ¿Lo ven? Entonces, este segundo ejercicio también era para mostrarles que efectivamente hay una respuesta en lo que se refiere a lo que sería el protocolo IP, ¿no? Por esto los voy a colocar para que vean directamente de jugarlo si es que no lo han hecho ya. Entonces directamente estamos haciendo esa configuración. ¿Ok? Como hemos dicho, lo mismo nos sale con nuestro packet tracer, ¿no? A ver. ¿Dónde está nuestro packet tracer? No, exactamente lo mismo que estamos simulando en este caso. Obviamente una red no va a estar conectada de esta manera nomás.
Este softwarecito, por si acaso, lo pueden descargar de manera gratuita desde el sitio de Cisco, ¿no? Bueno, en realidad aquí tendríamos más posibilidades, ¿no? Vamos a eliminar este enlace. Generalmente no vamos a tener así, sino directamente lo vamos a tener configurado con lo que sería un router. Voy a elegir este routercito, por ejemplo. Este router tiene muchos puertos y se me pueden perder. Utilizaré uno genérico mejor. La idea es justamente que no se me pierda. Entonces, mi routercito le vamos a colocar, por ejemplo, un puerto cableado fast Ethernet y un puerto también cableado con fibra gigabit Ethernet. ¿Ok? Entonces, para que tenga algún sentido la comunicación, voy a colocar un servidor. Este servidorcito lo vamos a configurar también, pero le vamos a cambiar, como le he puesto una de fibra, le voy a colocar también fibra aquí. El tapito para que no le entre polvo. Entonces, aquí ya tendremos en realidad dos redes, no una sola, ¿no? La primera es la que se van a conectar estos dos equipos al router y esta va a ser la salida hacia su servidor externo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que colocarle también, ya no podemos colocar directo al router, necesitaríamos lo que sería, por ejemplo, un switch, ¿no? Entonces voy a colocar un switch, voy a utilizar el cobre por aquí, ¿no? De fase Ethernet a fase Ethernet. Y yo tengo un puerto gigabit aquí en el router que es K. Ah, no, fast había sido. Bueno, no importa, va a funcionar igual. Que me van a criticar, lo cambiaremos nomás. Voy a cambiar este por cableado gigabit. Ahora sí, de gigabit a gigabit coloquemos, ¿no? Entonces, esa conexión vamos a tener por ese lado y vamos a tener una conexión desde el servidor, en este caso con fibra, hasta el router que nos va a permitir la conexión óptica, ¿no? La típica conexión FTTH que se maneja, ¿no? Entonces, configuraremos este. Para ello, nosotros aquí le tendríamos que elegir lo que sería una puerta de enlace. Por ejemplo, tiene que estar dentro de la misma red. Como es clase C, tendríamos que colocar los primeros bits acá. Y lo mismo aquí. Ah, no, pero este ya está. Aquí sería el otro, ¿no? Este 1.1 lo tendríamos que colocar como puerta de enlace, que sería este de acá. Entonces, obviamente utilizo la gigabit cableada, que sería esta de acá que lo estoy encendiendo ahorita. Y le pongo 1.1. ¿Sí? La máscara tendría que ser la misma. Luego en la otra, vamos a elegir otra red. Voy a poner, por ejemplo, la red 10. Es 001. ¿Ya?
Y al servidorcito le vamos a colocar una que esté también en la red. Por ejemplo, la 10.0.0.100. La puerta de enlace tiene que ser el router, ¿no? En este caso voy a utilizarlo, el único servidor que tengo como servidor DNS también. Entonces, el servicio DNS lo voy a activar y voy a decir, bueno, el servidor va a tener esta dirección, ¿no? Le estoy agregando esa salvedad. Y para que eso funcione, voy a decir, bueno, ese servidor es el que voy a utilizar como DNS. Tanto para esta como para esta, que tendría que ser exactamente el mismo. En este caso, servidor DNS, ¿no? Porque es la única red, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tendríamos que conectarnos tranquilamente, gracias a que este equipo nos va a enviar de la red local a la red externa, o si quieren de la LAN a la WAN, ¿no? Es decir, en realidad estaríamos manejando dos redes, ¿no? Entonces, esta sería una red, la red externa con el servidor, y tendríamos una otra red que sería esta de acá, la otra mitad, que sería la red con la red de área local, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener una comunicación entre este punto y este punto, ¿no? Y aquí nos va a avisar que efectivamente se ha conectado, ¿no? En este caso, cuando dice successful es exitoso y failed, la primera. Si se han dado cuenta, la primera no respondía, ¿no? Decía failed, ¿no? Ha fallado. ¿Por qué falla la primera? Porque este equipo tiene que encontrar la ruta, ¿no? Es decir, tiene que ir por esta fibra y va a llegar recién al servidor, ¿no? Puede ser así de sencillo como en este caso, o puede ser una conexión intrincada. Entonces, tiene que darse el tiempo necesario al equipo en la red, ¿no? Pues por eso es que la primera vez que nos conectamos a una dirección IP tarda un poquito, ¿no? Entonces, una forma interesante, aquí tiene su paginita web por defecto, ¿no? Que está aquí, en el servidor HTTP. Va a levantar esta por defecto. Ahorita la vamos a modificar. Entonces, si nosotros escribimos el nombre del servidor, en este caso era server, nada más. Entonces va a levantar la página en cualquiera de las computadoras, ¿no? Que es la página que hemos puesto aquí. Por ejemplo, le voy a cambiar algo acá, que en vez de que sea azul, que sea rojo, por ejemplo, ¿no? Es un poquito de HTML, me está seguro que quiere sobreescribir. Ahora voy a abrir el mismo equipo a través de la otra computadora y debería levantar. Noten ustedes que el cambio que le he hecho funciona, ¿no? Si ustedes chequean en este otro caso, debería levantar también server. Exactamente igual, ¿no? Si no colocan bien la dirección como lo he hecho hace un rato, obviamente no va a levantar, ¿no? Claro, como estamos haciendo una conexión aquí directamente, no tiene una salida hacia afuera de la red, ¿no? Tendríamos que ponerle una conexión hacia Internet para que podamos chequear todo lo que es a través de Internet, ¿no? Entonces,
Ese sería nuestro siguiente ejemplito. Bien, en lo que se va a hacer la parte transcurrida este mes de octubre, nos vamos a dedicar a lo que es manejo especialmente de estos servidores y de los enrutadores, ¿no? Generalmente nos solemos prestar lo que es el laboratorio de computación y dependiendo del semestre, a veces los dos laboratorios para poder hacer esto. Ahora voy a aprovechar que todos tienen sus computadoras o celulares en casa que pueden hacer, ¿no?, esto mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, compañeros, no sé si hay alguna preguntita. Lo vamos a grabar para enviarles el documentito y nosotros con eso nos veríamos directamente el día martes de la próxima semana para que este viernes puedan ustedes